Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Julio Jacé. A los amigos que nos siguen. Vamos a dar las gracias a Cookie Córdoba, ¿verdad? Cookie trabaja intensamente en la elaboración. Cookie junto a este muchacho Héctor, cronista deportivo. Héctor, ¿cómo? Héctor J. Cruz. Héctor J. Cruz. Son los que enriquecen la biblioteca deportiva dominicana, sobre todo de béisbol. Del voleibol todavía no se escribe suficiente y ahí hay que hacer una gran inversión. Hay otros deportes, el básquetbol femenino y el masculino necesitan más atención también de nuestro cronista, pero... ¿El deporte es un entretenimiento o es casi una medicina? Profesión? Es una medicina, doctor. Aquí es pan o circo y el circo lo da el deporte. Llega octubre y todo el mundo se olvida de la política, de las necesidades perentorias del país. Tú verás cuando llegue octubre, nadie va a hablar de las 3 causales que el presidente ponderó para despenalizar por esas 3 causales el aborto. Pero hay amigos míos que quieren que los médicos que se metan en el proceso de un aborto en una condición como esa vayan presos, le quiten el exequatur y lo desacrediten. Y médico alguno. Entonces, yo no entiendo. Y todo eso para complacer a la sotana católica. Así es, doctor. Que pasan muchas cosas en la católica que nosotros no hablamos aquí de eso. Cuando hay pederastía, cuando hay violación, nadie menciona eso. Pero si son abortos en esas 3 causales, la iglesia mandó ayer a orar a todo el país para que no despenalicen el aborto. Y mira lo que pasó. No consiguieron los votos. Pero aquí tenemos 5 mujeres, la presidenta de la Cámara de Diputados, la defensora del pueblo una mujer, la ministra de la Salud una mujer, la ministra de la Mujer otra mujer, la directora de ¿qué? ¿Cómo se llama? Yolanda Martínez. Procompetencia. Procompetencia, otra mujer. La de y Proconsumidor. nadie salió a defender a la mujer dominicana. Aquí se hacen 90,000 abortos cada año. 90,000. ¿Quiénes se hacen los abortos? ¿Y cómo ¿Dónde? Era, ¿Cómo? ¿Cómo era antes, doctor? Siempre se han hecho abortos aquí. Entonces, En un patio en la Benito González, donde quiera, las clínicas lo hacían. Pero no había la penalización que se invoca ahora. Entonces la mujer con dinero cruza a Miami, se va a Puerto Rico, va a una clínica privada y sale de eso. La pobre, la infeliz, tiene que meterse un alambre por abajo, por la vagina, hasta el útero, perforarlo, y entonces moribunda llega a la clínica. Y el médico tiene que llamar al ejecutivo de turno para decir, doctor, ¿qué hago? Tengo una señora aquí que está sangrando y ya está en peligro. Curso. Ya ¿qué hago? Terminar el aborto. ¿Me meto en eso? Sí, ¿Y tú estás seguro que la clínica no va a ser demandada y el presidente del consejo... Ella llegó en curso. Oye, la ley no dice que en curso te exonera. Oye, el presidente tuvo más visión, pero hace 7 días en Chile, el Senado de Chile, la Cámara chilena aprobó esas 3 causales, que son loables. Una mujer con un cáncer, con una leucemia, aquí pasó con una niña con una leucemia, doctor, no se pudo tratar por la cuestión de que estaba embarazada de 3 o 4 meses. Yo tengo familiares que hicieron cáncer del seno durante el embarazo y en el 8º mes lo abortó por la quimio. Entonces, hay que ponerse en la situación real de lo que está pasando en este país. Cuando los países eran pequeños y necesitaban muchos ciudadanos, Canadá, Estados Unidos, Dominicana, pues todo se valía. Pero hoy no. Hoy ya estamos casi sobresaturados de una población que no controlamos. Entonces, si hay personas que quieren tener un hijo y lo tienen cuando quieren, y la otra que no puede tenerlo por esos 3 elementos, no se le da una ventana, una apertura, un bajadero para que esa señora vaya y le diga al fiscal, mira, tengo este problema, mira mi diagnóstico, y autorice entonces a que se haga un aborto, se termine ese embarazo. Y yo soy más católico que muchos de los católicos que están hablando pendejadas, Yo me eduqué en colegio católico y profeso la fe católica. Pero yo entiendo que tú no puedes dejar morir una mujer que tiene 3 hijos para que tenga el 4º y se muera. Van a tener 4 huérfanos. ¿Cuál es el negocio del Estado en eso? ¿Por qué el Estado insiste en eso? Entonces yo creo que eso hay que revisarlo. Y revisarlo con seriedad. Inclusive con la iglesia sentado ahí.
Por eso cada rato te digo, necesitamos una mesa presidencial. El presidente tiene que saber cuánto es que cuesta un medicamento que en promesa te cuesta 10 pesos y en la farmacia te cuesta 140. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que inciden que la gente no pueda comprar su medicamento? El hipertenso compra medicamentos por 15 días, el diabético por 20, pero los otros días no pueden controlarlo. Entonces, la demanda y la presión sobre promesa aumenta muchísimo. Pero el mundo entero se está quejando del costo de los medicamentos. Lo que en Canadá cuesta $1, en Inglaterra cuesta 60 centavos de dólar. Y en Estados Unidos, 24. Y aquí todo el mundo quiere ganarse el 30% de todo. El 30% el que importa, el 30% que lo saca de aduana. Nosotros le planteamos al presidente de las ARS que nos hable de algo que usted habló la semana pasada, y es que un diabético cuando llega a una atención primaria, que un médico familiar ve que su tratamiento puede consignar igual, se va con su frasquito de medicina para 30 días. Entonces, dice el de la ARS, digo yo, pero eso me en perjuicio de la farmacia. Entonces me dice, sí, que la farmacia invierta en atención primaria. Eventualmente la Seguridad Social va a cubrir ese medicamento, sea que se lo despachen en la clínica misma o en el hospital, o que lo compre fuera con una receta. Es la misma fuente de financiamiento. Sí, pero no le va a costar lo mismo, doctor. ¿Por qué no? Porque cuando va a la farmacia ya está alterado por otra cosa. Y cuando la clínica lo compra también está alterado. La cuenta va a ser más alta. Va a fracasar más rápido la Seguridad Social mediante ese mecanismo. Pero tiene dos elementos juntos. Mientras una farmacia tiene 4 empleados, una clínica tiene 250. Mientras esa farmacia paga 30,000 pesos de luz, la clínica paga 1 millón. Y todo eso tiene que reflejarse en algo, o en la comida, o en el agua, o en los medicamentos, o en los cuidados médicos, o en la cama. Ese no es el papel de las ARS y la ley lo prohíbe. ¿Para qué se meten en eso? Las clínicas, que son los proveedores de servicios de salud, pueden discutir eso. La clínica podría tener inclusive una farmacia ahí adentro, pero la ARS no, eso está prohibido. Eso es caca, eso no se toca. Ningún negocio le es permitido a las ARS, ni siquiera laboratorio, ni siquiera método diagnóstico fuera de la clínica que le toca. Entonces yo creo que ya eso lo hemos debatido mucho, y no es porque todos los miércoles van a ir a hablar de cosas que están prohibidas, que son ilegales. Vamos a una pausa. Bien, señores, acaban de fallecer 2 personas conocidas. Doctor, falleció Fulgencio Espinal en un accidente en la autopista 30 de mayo, hace un ratito. Bueno, inteligente, trabajador. No, y con muchos buen problemas. Historiógrafo, si no historiador, pero bueno. Fue motivo de un juicio injusto. Así mismo. Que se le llevó a cabo. Que alteró su vida completamente. Fue administrador de la lotería durante el periodo del doctor Jorge Blanco, y cuando terminó y se fue a Tuey de Camps de la presidencia, él fue ministro de la secretario de Estado de la presidencia durante un tiempo. Él terminó el periodo de Atuey. Sí. Un buen hombre. Fulgencio Espinal ha fallecido a causa de un accidente automovilístico. Hay un comentarista de la televisión que falleció. Televisión y radio, Junior de Palma. Junior de Palma. De Palma. Él fue, dice Félix, que fue cronista deportivo un tiempo. Murió de un infarto hace un rato. El apellido de Palma es tristemente recordado aquí por unos embajadores argentinos que tuvieron que ver. Sí. Bueno, bien. Paz al alma. Bien. Espinal. Bien, vamos a seguir con el doctor Hanna y un tema que se comenzó a tratar mientras hablaba Antonio Peña Mirabal. A veces el doctor no le gusta repetir mucho, pero hay un problema. Cuando tú estás mucho tiempo en televisión, las generaciones cambian, los televidentes cambian, no es como el periódico escrito. Entonces hay que repetir cosas, y quizás para el doctor le resulta tedioso tener que hacerlo. Doctor,
estábamos hablando del tracto digestivo, pero también, además de que las cosas entran, saliva, ahí hay productos como la nitroglicerina que se disuelve debajo de la lengua con la saliva y produce de una vez un efecto vasodilatador de las coronarias. ¿En qué tiempo, por ejemplo, hablando de ese producto, tú después de ponerte una pastillita de eso, tú tienes un... Si el dolor es por coronaria, Sí, es por coronaria. En 15 a 20 segundos debe de estar... Segundos. Segundos. Doctor. Y de esas, perdóneme, y en 15 o 20 segundos la saliva va a la sangre y la sangre va a la coronaria. Se absorbe directamente a través de la mucosa sublingual. Pero también los medicamentos para la hipertensión. Tú llegas a una clínica con una crisis hipertensiva y te ponen un enalapril, que es un bloqueador de la angiotensina, debajo de la lengua, y en cuestión de minutos la presión comienza a bajar. Y el enalapril, porque no tiene que ¿cómo se llama comercialmente? Enalapril. Hay caprinil, hay 100 nombres diferentes, pero la sustancia es enalapril. Todas las emergencias lo tienen. ¿Y se pueden usar sublingual? Todo se usa sublingual y también se toma. Cuando te lo traga, tiene que fajarse con el tránsito y con el ácido clorhídrico. Y la otra cosa, a propósito de ácido clorhídrico, primero saliva, después ácido clorhídrico, después tránsito, después cada segmento de los 7 o 5 metros que tiene, parece que en cada mucosa intestinal hay una condición de que se absorben cosas. La pregunta es la siguiente, doctor. La envoltura o la consistencia, la dureza del producto, usted hablaba de talco, la dureza del producto, que sea caplet, que sea cápsula, esa misma cápsula de gelatina, todo eso tiene que ver. Mira, el intestino, si tú lo pones en la mesa, tiene 5 metros. Pero si ¿Metros? Sí, pero si tú lo abres a los niveles de absorción, puede llegar a Villa Altagracia. Puede llegar a Villa Altagracia. O sea, las sinuosidades. Las sinuosidades, la superficie, las vellosidades intestinales, tú la abres histológicamente, tiene 100 y pico de kilómetros. O sea, es un tránsito lento y retardado. Hay personas con tránsito más rápido, hay gente que tiene más ácido. Hoy, donde todo el mundo toma un bloqueador de la bomba de protones de omeprazol y Nexium, la cantidad de ácido que está disponible muchas veces es muy baja, y eso permite que inclusive bacterias que en otras circunstancias el ácido clorhídrico la destruye, pasen y den lugar a enteritis o colitis o infección dentro del tránsito. La textura de la materia también es muy importante. Hay medicamentos que, porque son muy agresivos con la mucosa intestinal, se vienen en cápsula. Y hay una cápsula que son resistentes a la luz solar, y hay otra cápsula donde no importa mismo el papel que juegan los rayos ultravioleta. Por ejemplo, los omeprazoles. Si no viene con un forro de aluminio, no está protegido. Desde que tú lo abres y le das la luz solar, comienza a descomponerse la materia básica esencial del producto. O sea, es complejísimo la industria farmacéutica. Por eso eso de hacer pastillas en un patio, o en un callejón, o un sótano, tú la haces, pero no sirve igual que la que viene elaborada con todos los requisitos del producto. La cápsula, la pastilla, el forro, el elemento que sirve de disolvente. Si tú le pones calcio o ácido bórico o polvo de yuca, no se disuelve con igual. la misma. Entonces te dice cuál es el excipiente de esa materia. También eso es importante. Entonces la gente dice, no, que el producto no sirve. El producto es bueno, pero o te lo tomaste fuera de tiempo o no tomaste la cantidad que necesitas, porque la dosis también es un criterio importante. Si el médico te dice, tienes que tomarte 100 miligramos de este medicamento, y tú, por economizarte un peso, te tomas 50, no puedes obtener el mismo resultado. Esa famosa frase que la usamos también en algo que no es medicina, dice que el efecto no deseado o la contraindicación o la dualidad, por ejemplo, lo que es bueno para el dolor no es bueno para la mucosa del estómago. ¿Eso es realmente así? Así es, pero el efecto no deseado viene ya inserto en la literatura del producto. No es lo mismo un efecto no deseado, no esperado, que el que está protagonizado en la literatura. Tú te tomas una aspirina y de repente tú tienes una reacción alérgica, o te tranca y no puedes respirar, o te llena de urticaria. Eso es imprevisto.
Pero si tienes acidez y agrura, tú dices, bueno, la mayoría de los productos que tienen ácido acetilsalicílico o otro tipo de antiinflamatorios no esteroidales generalmente irritan la mucosa, por eso te pide, tómatelo sobre la comida o acompáñalo con leche o con yogur para minimizar los efectos que pueda tener en la mucosa gástrica. La industria farmacéutica es complejísima, no es tan sencilla como cogerlo, empacarlo y venderlo. Eso hace promesas. Es tan complejo que me dicen que también hay productos que disminuyen la acción de otros y hay otros que la multiplican. Es decir, a veces la aspirina acelera otras cosas. Así mismo. ¿De qué estamos hablando? El que toma anticoagulante, por ejemplo, es una sustancia que se usa para afinar la sangre. Para ponerla más suave, más menos fina, espesa. Que no se coagule. Sí. Si tú tomas entonces determinadas moras, berries, de eso, eso acelera y aumenta el efecto. Entonces tú puedes tener una hemorragia. Porque eso bloquea a nivel del hígado el fenómeno que controla el anticoagulante. Hay otras sustancias que son los antiinflamatorios que al irritar el estómago, entonces te produce hemorragia gastrointestinal porque lo tomaste en combinación. Pero hay otros que potencializan un medicamento. Todo eso viene en el inserto. Claro, la mayoría, el 90% que toma medicamentos nunca ni siquiera recibe la literatura del producto. Pero usted ha tocado un punto que es el asunto no del medicamento, sino quitamos el medicamento y ponemos el alimento. Entonces, las moras podían potencializar los anticoagulantes. La mora, el berro, los pero verdes. hay también algo, sin tener que ver con medicina, que te dicen, no tomes limón durante la comida, es decir, no comas con limonada, porque te retrasa la digestión. ¿De qué me están hablando? Realmente el que hace más daño en eso es la toronja. La toronja bloquea a nivel de hígado el proceso de digestión de medicamentos como anticonceptivos, antibióticos, antiinflamatorios, y te puede crear muchos problemas. Pero realmente hay que tener mucho cuidado. Que no tome medicamentos con jugo de toronja. En la colonia, los colonizadores decían a los muchachitos, si toma leche no puede comer guineo. Eso es para evitar que se comieran los guineos de las matas, que la cogían y los maduros se lo comían. O que la lechosa, o que el zapote, o que tal cual cosa. Pero todo eso era para evitar el consumo. Pero ahora también se sabe que hay ciertas... Mira, cada persona es un individuo. Cada estómago es el estómago de Julio Jacín, no el de William Hanna, ni del de Félix, ni de Junior. Y es sensible a tal o cual medicamento. Y tú ves gente que tragan fuego y no le pasa nada en el estómago. Entonces cada estómago viene preparado de una manera. Y eso lo dan tus cromosomas, lo que tú heredaste de tu abuelo, de tu bisabuelo. Le da esa tenacidad, esa... Y pueden ser tan diferentes dos organismos. Oh, completamente. Pero tanto. Comienza con los ancestros. Como que un medicamento... ¿Cómo tú comparas los ancestros tuyos con los de Junior Espinosa? Bueno, pero hay un punto común en que los dos caminaban con y los de él posiblemente sea que tengan algunas diferencias, pero tanto como que un producto me mate a mí y a él no. Claro, porque tú heredas esa reacción alérgica que viene a ser desconocida para tus bisabuelos, porque a lo mejor tus bisabuelos nunca enfrentaron esa sustancia. Aquí hay bisabuelos que nunca vieron la gasolina. Y ahora el hijo, cuando huele gasolina, tiene una reacción alérgica. Porque no hubo la experiencia inmunológica para preparar un anticuerpo ancestral que preparara a la persona para esto. Y todos los días llegan cosas nuevas. Un día de Doctor, ¿hay alimentos que tienen el mismo efecto de un medicamento? Sí, claro. Por ejemplo, yo digo que me siento mejor de mis rodillas cuando tomo lechosa y piña. ¿Eso es posible? Claro que sí. Que aunque yo no me tome un antiinflamatorio... Oye, cuando Dios, el Dios que sea, concibió el mundo, la retórica era que tus alimentos sean tus medicamentos. No había medicamentos. Esa es la filosofía. Claro, entonces se sabe que hay poder antiinflamatorio en muchos medicamentos. Aquí hay gente que manejan su artritis a base de pepino, apio y zanahoria. Y se toman eso 3 veces al día.
y se siente mejor. Uno, Bien. por el efecto placebo de saber que tú estás haciendo algo bueno. Y segundo, porque algunos de esos medicamentos traen radicales antiinflamatorios. Doctor, ¿cómo se llama esa enfermedad que le da a muchas muchachas que se ponen a dieta, que se ponen famélicas de tan... La anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Pero Esa- eso no es porque se ponen a dieta. Ella porque traen un trastorno cerebral de dismorfia. Y esa anorexia es una enfermedad. Claro, del hipotálamo, claro. Y severa. Se mueren de eso. Se muere. Se mueren. No importa lo que tú le hagas. Y tú la ves con 67 libras y todavía está gorda. Y van y comen y van y vomitan entonces. Doctor, y contrario a eso, totalmente... La obesidad, La obesidad es una enfermedad. Una enfermedad. Aunque tenga todas sus cifras normales. Con Tú dices, no, yo víctima- soy un gordo sano. Bueno, hay niveles de obesidad, Relativo. hay niveles de obesidad, lo que se llama obesidad mórbida, cuando tú tienes más del 40, 50% del precio estipulado para tu edad, sexo y tamaño. Porque también edad, sexo y tamaño. Pero la obesidad tiene dos características. Tiene una víctima y un victimario, que es el mismo. El gordo es víctima de su condición y es victimario porque él Porque sigue, él mismo es que él sigue sigue alimentando comiendo. esa situación. Anorexia nerviosa es una enfermedad sumamente Y difícil. ustedes, como están convencidos de que la anorexia nerviosa es el mismo sujeto, también lo cree en el gordo. El gordo es el que te dice yo no como, es mentira, ¿verdad? Los receptores cerebrales del gordo para la comida son mucho más ávidos y mucho más demandantes. Cuando te que del dicen yo flaco. no sé por qué estoy gordo, porque yo no como, eso no es verdad. No es verdad, doctor. Claro que no es verdad. Ponle la Victoria 2 semanas para que tú veas cómo le baja 25 libras rápidamente. El gordo come, comió antes y sigue comiendo y le gusta comer y sueña con la comida, doctor, y la disfruta. Entonces, la copa de helado no es una bola, son 2 bolas de helado, porque una bola no lo satisface. Y los dulces están ahí todo el día, y las harinas y las pastas. Él no selecciona delicadamente lo que va a comer. Él come las cosas que le atraen, porque la comida, como el sexo, es cerebral. La gente cree que el sexo está ahí abajo. El sexo es aquí arriba. Tú la ves, te gusta, te entusiasma. Entonces, despacito nos vamos acercando. Sí, despacito. Despacito tú vas logrando lo que quieres. Y lo mismo pasa con la comida. El gordo ve la comida, le gusta la comida. La saborea antes de comenzar a manifestarse. Doctor, Mira usted- Cándido ahí. Usted hablaba ahorita de que el intestino tiene de longitud posiblemente 5 metros aproximadamente, pero si lo extiende, lo esterica y lo analiza y le calcula todas La sus vellosidad vellosidades intestinal, 100 y la kilómetros. convierte en una sola, posiblemente tenga 40 kilómetros. Pregunta que yo le quiero hacer. ¿Eso se pone viejo? Todas las células del cuerpo se cambian, se transforman, se cambian como la piel de la culebra. Y si se cambian cada 7 años, cada un glóbulo rojo. cada mes. Ok, se cambia. Entonces, ¿por qué la gente Envejece. envejece si todo se renueva? Hay quien dice hoy que el envejecimiento es una enfermedad. Eso escuché por ahí. Aquí mismo lo escuchamos. Hay quien dice hoy que el envejecimiento es una enfermedad. Que así como tú desarrollas canas y arrugas y otras cosas y hábitos del viejo, también el cuerpo y la mente se va envejeciendo. Claro, y el cerebro se va atrofiando, se torna más pequeño. Tú ves una tomografía de un cerebro y ya no pega contra el hueso, sino que tiene despegado 2, 3, 4 milímetros. Eso te dice que como la uva se convierte en una pasa. Y en funciones también. También, claro. ¿Y por qué hay Doctor. cuerpos que envejecen y mente que siempre clara, como casos que hemos tenido? Cosas de Dios, trucos de Dios. Tú tienes un Joaquín Balaguer, tú Sí. tienes un Juan Bosch. Juan Bosch envejeció mentalmente y físicamente estaba bien. Balaguer se muere. Físicamente era una pendejada y mentalmente estaba intacto. bien. Entonces, en eso interviene la mano divina. Qué Entonces, raro. la tendencia, ¿cuál es? Investigaciones para evitar el envejecimiento a partir de esa teoría de que es una enfermedad. Mira, hoy eso es una especialidad mundial. Anti-aging, terapia anti-envejecimiento. En eso se invierten miles de millones de dólares y de libras esterlinas para determinar cuál es el proceso, quién tiene la magia
de ese timbre que hace que tú no te envejezcas o que te envejezcas. Tú conoces gente que tienen 70 y pico de años y tú lo ves crees que tiene 44, 45. No es caso de Nini Cáfaro, por ejemplo. Sí. Todo el mundo se impresiona con lo que es Nini Cáfaro. Y así hay millones de personas en el mundo. Como tú ves gente de 45 años que te lucen de 70. Y no es solamente estilo de vida, eso es importante. Pero tú tienes una carga enorme porque tú no eliges tus padres ni Y tus abuelos. hay extremos, doctor, como el caso de los niños que parecen viejitos y al revés, de los viejos que parecen babyface y niños. Es la misma mecánica. Mira, los taoístas hablan de esencia, energía y espíritu. O sea, todos sabemos que hay una parte espiritual, una parte física, una parte que circula, que son los líquidos, las hormonas, las enzimas, que son los que le dan textura al cuerpo. El tipo que vive una buena vida, que no fuma en exceso o no fuma, que no bebe en exceso o no bebe, que hace ejercicio diariamente o lo hace con cierta frecuencia, que tiene claridad mental, que mantiene su mente activa porque ve los periódicos, hace crucigramas, estudia. Bueno, esa persona posiblemente va a tener un proceso de envejecimiento más lento que el que pasó la vida joven, bebiendo, fumando, pasando mala noche, enfermedad de transmisión sexual, todos los otros contagios que van con eso. Y entonces, hoy sabemos que ese tipo tiene frecuentemente más SIDA que el otro. Pero a lo mejor el SIDA viene de hace mucho y uno no sabe y no se daba cuenta. Hoy se localiza el SIDA a la historia de un azafata o sobrecargo canadiense en una British Airlines que se fue a África. Y de todas las relaciones sexuales que ese muchacho homosexual tuvo, 125 contrajeron HIV y SIDA. O sea, pero ese es el momento en que se descubre cuánto tiempo hace que existe esa enfermedad. Y así el estilo de vida tiene que ver con la forma en que tú envejeces. Tenemos algunas preguntas más. Vamos a una pausa. En estos espacios, a veces, ¿Dónde está Carlos Alonso? uno para cubrir De vacaciones. espacio, pues trata temas que quizás estén por encima del tiempo que nos queda. Pero miren, nos queda, por ejemplo, tratarle al doctor Hanna el tema de la genética. Nos queda el asunto de calidad de vida o cantidad de años, que eso es cosa. Y los excesos, la comida es casi todo. Y vamos a comenzar con la genética. Siempre ha sido un dilema. Si agregarle vida a tus años, o sea, vivir mejor, o agregarle años a tu vida solamente para existir, acostado en una cama, en una silla de ruedas, siendo alimentado, siendo... Desconéctame, no me desconecte, Oye, ¿para qué? Y yo creo que ya estamos claros en eso. Lo ideal sería darle más vida a tus años. Lo que pasa, doctor, que aquel fenómeno de los años 40, cuando el hombre encontró la penicilina, y ese día se salvaron millones y millones de personas, siempre pone al ser humano a pensar, óyeme, ponme un respirador artificial, que a lo mejor, mientras tanto, aparece un chino que descubre la fórmula que yo necesito para meterme 50 años más. Y esa esperanza no se la quita a nadie. Hay quien ahora. pidió ser congelado por 20 años, para que cuando descubran el medicamento para la enfermedad que me afecta a mí ahora, La que me mató. sí, entonces me descongelan y me inyectan eso y me Ay. curan. Genética, doctor. Bueno, la genética es... Mira, la genética es mano de Dios. Lo que nosotros traemos cuando nacimos, cuando venimos al mundo, es una carga que representa 23 cromosomas que aporta el papá y 23 que aporta la mamá. Somos 46 cromosomas. De esos, hay 44 que son cromosomas somáticos que dan forma al cuerpo y hay 2, el X y el Y, que deciden si tú eres varón o eres hembra. Mire, espérese. Usted sabe lo que encontraron unos judíos en estos días. Que Jesucristo nomás tenía 23. Porque no tenía padre. Sí, que el otro no tenía cromosomas. Mira, es un estudio muy difícil porque ¿sobre qué trabajaron? Sobre el manto de... El manto. Sí. Mira,
Entonces tú traes una carga genética que no depende necesariamente del viejo Jacín. Tiene ancestros, tiene Más para abuelos, arriba, pues, bisabuelos, y eso se va pasando de una generación. Por eso se habla de que el hombre realmente no muere, el hombre se perpetúa. Doctor, ¿usted sabe lo que pasó esta semana? Yo encuentro una sobrinita de la esposa de Michelle con los cabellos rojos, doctor. Y esta niña es un cuerno. Dice, no, el bisabuelo era pelirrojo entero. Murió en la guerra de otomano. Porque la gente confunde la perpetuidad de la especie con la sobrevivencia. Entonces eso puede venir de más atrás. O de 1000 años atrás. No, 1000 no. Doctor. ¿Cuánta gente para un niño que es diabético? Y la mamá no es diabética, ni el papá es diabético. Ni el abuelo es diabético, ni las abuelas fueron diabéticas. Pero hubo un bisabuelo que no usaba insulina porque no había insulina en esa época, que murió con 2 amputaciones. O sea, la genética juega un papel interesantísimo e importantísimo. Ese es el soplo divino, lo constituye la genética, Bien. lo que hace que una persona exista. Entonces lo de Oliveira es, no haga mucho ejercicio, búscate un papá y una mamá que hayan durado mucho. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Salir al mercado y buscar que sea buen mozo, que sea blanco o verde. Una pregunta que, mire, le confieso que no se la había hecho porque se me olvidó. Usted sabe que el hombre comienza, por ejemplo, a la edad que estoy yo, a tener regulaciones alimenticias, es decir, esto no lo voy a comer. Pero a veces uno no sabe que uno vive de ahorros que haya hecho en la juventud. ¿Cuándo un ser humano debe comenzar a comer en una forma comedida? El que es radical en materia de nutrición, te diría, bueno, desde que le dan la teta, Ahí mismo. ahí ¿verdad? mismo comienza a coger la mejor teta disponible, con la mejor leche, con el colostro, que es la primera leche. Pero realmente en la vida de nosotros, a los 30 años, el hombre ya se prepara, terminó su profesión, adquiere su primera vivienda, posiblemente se casa a esa época, ahora se casa un poquito más tarde, pero a la primera época de los 25 a los 30 años debe comenzar un estilo de vida que no lleve la etiqueta de rigor de una dieta. No es una imposición, es una selección. Oye, ¿qué desayunaba tu papá? Tu papá desayunaba con vegetales y con ensalada. Mi papá comía aceitunas negras de desayuno, ensaladas de desayuno, yogur o labne 2 veces al día. Leche cortada. Come cebollas, ajos. Esa cultura de la comida de ese tipo lo trajeron nuestros abuelos. Aquí te decían turco come cebolla. Sí. O come hierba. La gente no comía ni lechuga, ni berro, ni rúgula. La rúgula llegó aquí. ¿Y esta costumbre de comer carne cruda, de dónde viene? Bueno, porque nuestros Esto ancestros viene de los nómadas. no tenían refrigeración. La carne que no se comía se perdía. Y el fuego, como la tierra, el aire, el agua, la madera, que son esencias de la vida, tampoco surgió con el hombre mismo. Se vino desarrollando y en algunas culturas más tarde. ¿Por qué salan las carnes en nuestro campo? Para protegerla. Para que no se le dañe, ¿verdad? Entonces así mismo hacían lo de nosotros, se la comían cruda porque era más rápido. Mataban el chivito o el ovejo y ahí mismo se lo comían. Y no te creas que duraba mucho el chivito o el ovejo. Familias grandes, 7 hijos, 8 hijos. Un solo día. Claro, con un día consumían eso. Yo conocí un señor árabe, libanés, que se comía un chivo él solo. Con Pedro Domecq, con Lo licor. mojaba en alcohol. Sí. Y ahí lo cocinaba como si fuera el fondue ahora de los franceses, lo que sea. Pero la alimentación siempre ha sido la clave. El hombre siempre luchó por su nutrición. En la cacería, oye, y esa modalidad en ahora Alaska un tipo camina 4 kilómetros para hacer un hoyito y pescar y con eso come. Sí, pero el asunto es que tú 3 comidas, desayuno, comida y 6, y después te dicen, no, yo solamente voy a hacer desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. Pero otros te dicen, yo no voy a cenar. Y ahora te dicen, 5 comidas. ¿Cuál es la verdad, doctor? Bueno, 5 porque comidas. somos diferentes Pica cuerpos. 5 comidas. Mira, la comida no depende de la boca, la comida depende del cerebro.
el cerebro te da hambre o no te da hambre. Esto es comer con los ojos. Una de las cosas que se descubrió ahora en este año es que los edulcorantes artificiales no satisfacen los rigores del cerebro para el azúcar. Tomar el azúcar de dieta no satura los receptores cerebrales para carbohidratos. Y aunque te comas eso, sigue deseando el helado, el dulce, el postre, la fruta y lo demás. Por eso la mayoría de la gente que consume eso engorda. O sea, ya hay teorías bien demostradas con el advenimiento del PET scanner que los receptores cerebrales no se iluminan, no se prenden cuando tú usas edulcorante artificial. Entonces el azúcar sigue siendo necesaria. El azúcar crema, ya no la blanca, pero dicen que todo lo que es blanco es malo. El hombre blanco, la harina blanca, el arroz blanco, el azúcar blanca. Así dijo Mugabe en estos días. Doctor, volviendo a calidad de vida. ¿Calidad de vida qué es? No es tiempo, es eso. Es disfrutar cada aspecto de las 24 horas de tu vida. Comienza con dormir bien, 6, 7, 8 horas, depende de la edad de la persona y sus necesidades. Despertar bien, no despertar borracho, o no saber lo que está haciendo, o esperarte 2 horas para tomar un café para entonces bañarte y comenzar a trabajar. No. Despertar bien, desayunar, romper el ayuno, desayuno. Tú estás en ayuno de... Desayuno. Es romper el ayuno. El desayuno no es un nombre... Viene. Uno está en ayuno de la noche, entonces viene el desayuno. Claro. Qué bien. Tú rompes el ayuno y con eso, porque durante el ayuno sube mucho la hormona de crecimiento y la insulina. Entonces, para evitar esos bajones de azúcar, tú tienes que romper el ayuno con una ingesta proporcional al 30% de tus calorías de ese día. El desayuno no es, el petit déjeuner no es un invento en español, es una comida que suple esas necesidades. Cuando el hombre crece durante la noche, porque la hormona de crecimiento sube mucho durante la noche. Y la hipoglicemia que produce la insulina en abundancia también estimula el crecimiento. Entonces el desayuno... ¿Hasta qué edad uno crece? Hasta que se osifica, la hembra hasta la primera o segunda menstruación. ¿Cuándo comienza la reducción? Porque uno termina siendo más chiquito. Bueno, imagínate, ¿cuántas vértebras tenemos? 7, 12 y 5. Ah, porque es en la vértebra que está ahí. Claro, ahí mismo. Primero comienza el disco intervertebral a secarse y pierde 1 milímetro. 1 milímetro multiplicado... Secarse es deshidratarse. Deshidratarse. Pierde, y eso de las arrugas es deshidratación. También es hidratación de la piel. Y pierde el tejido elástico que soporta la dermis. Entonces, si tú calculas que son 7, 12, 19, 24 milímetros nada más por efecto de perder 1 milímetro en el disco intervertebral. Después viene la osteopenia o la osteoporosis. La vértebra se aplasta y pierde otro milímetro. Y ya tú has perdido ahí 3 pulgadas. Yo le decía a Feli de cena que si el béisbol se jugara por edades, una persona jugara más años. Es decir, hoy hubiera un torneo de béisbol en que Sammy Sosa, Manny Ramírez y todos esos retirados estuvieran jugando. Están jugando en la normal, en la vieja gloria. Muy bien, pero lo que yo quiero decir es que no es verdad que un hombre de 45 años con unos reflejos en esa situación se va a enfrentar a un muchachito, a un volque que le carga una cosa a 90 millas. El reflejo. La palabra reflejo y edad están condicionadas. Claro. Disminuyen. Claro. Entonces, no solamente por la edad, sino por el hecho de que tú abandonas las actividades. El tipo que sigue jugando todas las semanas softball posiblemente tiene más reflejo para batear que nosotros que hace años. Pero es competitivo, es decir, tiene que ser enfrentarse a uno que tenga iguales reflejos. El reflejo puede ser instintivo, pero es entrenado. Miguel Sanó tenía buen reflejo, pero con el paso del tiempo y entrenamiento y la práctica, refinó su reflejo. Y ya selecciona mejor el picheo que quiere y el otro que no. Porque hacer un swing lo hace cualquiera, con pelota y sin pelota. Pero hacer un swing bueno lo hace el que está entrenado. O sea, la práctica, el entrenamiento es parte importante de todos los deportes, es más de la vida misma. El que come con tenedor y cuchillo lo hace mejor que el que come con cuchara. Entonces,
todo es el entrenamiento, la vida misma es un entrenamiento Bueno, que no señores, termina nunca. esta noche, Coral y el domingo, Teleantillas. Nos vemos.